Victoria. El día de hoy mi grupo 3, conformado por Jennifer Cóndor, Luis Larico, Marco Marticorena, Rodrigo Paz, Miguel Trinidad y quien les habla, Tatiana Dioses, estaremos presentando trabajo final del curso de Ética y Ciudadanía, el cual es un dilema ético. Y nuestros compañeros Luis Larico y Miguel Trinidad nos van a explicar de qué trata este caso. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, nuestro caso trata sobre la negligencia por parte del hospital Guillermo Almenara al no atender a una niña gravemente herida. Todo comienza cuando vemos a la menor jugando al costado del puesto de jugos de su madre. Cuando vemos acercarse a este señor, al atacante, con un ladrillo en la mano y lanzarlo a la menor, dándole en la cabeza. La menor cae al suelo gravemente herida. La madre, al ver esta escena, socorre a la menor y la lleva al puesto de salud más cercano. Como detalló, la madre llegó junto a su pequeña al hospital del mismo distrito, pero no quisieron atenderla puesto que no consideraban que se trataba de una emergencia lo que le había pasado a la pequeña. E incluso la enviaron a que busque ayuda en un centro hospitalario del MINSA, del Ministerio de Salud, para que así sea atendida mediante el Sistema Integral de Salud. Razones por las que el respeto por la democracia y el Estado de Derecho se ven vulnerados. Durante el análisis que hemos realizado, hemos podido observar que el Estado de Derecho fue vulnerado por el Hospital Guillermo Almenara, ya que según la directora del MINSA, la atención de las emergencias y los partos es obligatoria, prioritaria, y no debe condicionarse al pago previo en ningún establecimiento de salud, ya sea público o privado. Evidentemente es algo que este hospital no cumplió, pues al enterarse de la situación económica de la madre y por tanto que no tendría el dinero suficiente para pagar en ese momento la atención que requería la niña urgentemente, decidieron simplemente mandarla a otro hospital. De esta manera podemos ver que el derecho a la salud se ve afectado y pues es un derecho que todos tenemos y merecemos sea respetado. En el caso de Walter Recoba, quien es el agresor, también se ha vulnerado el derecho de ser atendido por tener un trastorno mental. Este individuo contaba ya con varios antecedentes, sin embargo, no se formalizaron las denuncias y a su vez tampoco se le realizó un examen médico correspondiente en su momento, sino hasta que agredió a la pequeña, donde detectaron su trastorno y que este era consumidor de Terocal. Hasta la fecha no hay información conclusa de si este sujeto fue o no fue internado en un centro psiquiátrico, donde pudiese recibir ayuda. Con respecto al respeto a la democracia, esta es otra forma de convivencia ciudadana que se ve vulnerada, dado que cada persona merece ser tratada por igual en casos como este. La igualdad y que el hospital, al no respetar el derecho fundamental de la niña, el cual es el derecho a la salud, está faltando a la democracia, ya que no es tratada como se trataría a otra persona de distinto nivel social o económico. Ahora vamos a indicar los problemas ciudadanos que se encuentran en el caso y vamos a explicar las razones por las que constituye tal situación. Inseguridad ciudadana. Nosotros no podemos vivir armoniosamente en un lugar donde haya gente que pueda atentar contra nuestras vidas o la de las demás personas. Como se puede ver en nuestro caso, donde agreden a una menor de edad, esto es debido a que no había seguridad en el lugar donde ocurrió el hecho y no es justo que dejen libre a un sujeto que tiene un trastorno, quien además ya ha tenido distintas acusaciones por ser agresivo y donde lamentablemente no se puede concluir o concretar las denuncias de las demás personas afectadas. Esto lo vimos en la semana 12, donde se aborda el tema del respeto a los derechos ciudadanos y nos explica que el Estado debe asegurar la vigencia de los derechos humanos, principalmente
el derecho a la vida y a la defensa de la persona. Negligencia. Ocurre por parte de las autoridades las que debieron internar al agresor, ya que mediante una prueba psicológica, el agresor presentaba un síndrome psicopático y tendencias agresivas, lo que dan fe a los vecinos de la zona. El sistema de salud peruano es muy poco eficiente y con frecuencia presenta fallos, dada la poca capacitación que presenta su personal, y sobre cómo proceder cuando se presentan casos similares al presentado. Ahora vamos a identificar dos derechos y dos deberes ciudadanos, explicar por qué se cumplen o no y explicar sus consecuencias. Comenzamos con los derechos. Primero, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se menciona que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En este caso no se cumple este derecho, pues en el momento que la niña fue agredida, se evidencia que su derecho a la seguridad y a la vida, que es primordial, son violados. Esto podría tener dos consecuencias. Una positiva, que el alcalde distrital de La Victoria, Luis Alberto Gutiérrez, haga algo al respecto y ponga más serenazgos y policías que pueden estar vigilando estas calles y estar atentos a este tipo de incidentes y poder evitarlos. La segunda es que la inseguridad ciudadana aumente, ya que este caso se daría al que el alcalde no haga nada al respecto y lo deje pasar. Las personas se sentirán inseguras al caminar por las calles con el miedo de ser agredidos por una persona que está caminando por la vía pública. Continuamos con el artículo 2, parte 24E del capítulo 1 de la Constitución del Perú, donde se menciona que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado lo contrario. En este caso se puede observar que los policías actúan de una manera correcta al detener al indigente sospechoso, que finalmente fue el responsable gracias a pruebas de videos, testigos y cámaras de seguridad. Así que se puede decir que cumplieron bien con su trabajo de una manera correcta al momento de detenerlo. Esto trae dos consecuencias positivas. Eso trae consecuencias positivas, ya que las personas tendrán, al ver que los policías trabajan con responsabilidad y de una manera correcta, tendrán más confianza al poner sus denuncias, ya que sabrán que actuarán de conforme a la ley y no habrá ningún acto de corrupción. Artículo 72. Toda persona tiene el deber de vivir pacíficamente, con respeto a los derechos de los demás y de contribuir a la afirmación de una sociedad justa, fraterna y solidaria. Esto quiere decir que la menor de edad tiene el deber de vivir pacíficamente, pues en su caso el deber fue violado, ya que hubo una agresión por parte de la persona que presenta una enfermedad psicológica, y no es posible que personas como él estén andando de lo más normal por la calle, puesto que pueden generar otros inconvenientes. Artículo 76. Todos contribuyen al bienestar general y a la realización de su propia personalidad mediante su trabajo como deber personal y social. En nuestro caso vemos cómo los medios de comunicación, al dar a conocer esta problemática mediante sus canales de difusión, divulgaron de alguna manera los peligros que representa tener a este tipo de personas con trastornos mentales transitando libremente por las calles. Al popularizarse este acontecimiento, el público en general ha de presionar a las municipalidades para intervenir en este tipo de situaciones y también para tomar las medidas correspondientes frente a estas personas. Ahora veremos si es que hubo respeto entre los protagonistas o no. Pero primero, el respeto se basa en el reconocimiento del valor de cada una de las personas y de sus derechos. Asimismo, acatar este valor permite a la sociedad tener una buena ciudadanía basándose en las normas.
Por lo tanto, podemos ver que no hubo respeto entre los protagonistas por el mismo hecho de que el hospital priorizó su interés económico antes de que la salud de la niña, creando así una falta de respeto hacia la vida de la niña, haciendo que esta falta de respeto genere un enfrentamiento en base a la violación de un derecho y a la violación de una norma. Y esto sin duda merecería una sanción económica o otra medida más rigurosa hacia el responsable de esta negligencia o juicio. Como señala el médico cirujano Miguel Oliveros Donoghue, las facultades de medicina deben priorizar la formación de los profesionales con una adecuada capacitación cognitiva, moral y educativa. Entonces, de haberse presenciado el respeto entre el hospital y la madre, la hija hubiera tenido una atención médica rápida y se le hubiese respetado el derecho a la vida. Entonces, esto nos da a reflexionar que si cada uno actúa de manera respetuosa en cuanto a la sociedad, crearemos una sociedad muy armoniosa en base a las normas. Bueno, muchas gracias, Miguel. Ahora seguimos con lo que es el pluralismo y si es que se respetó o no este principio en los eventos de este caso. Primero, ¿qué es el pluralismo? Bueno, el pluralismo se expresa en lo que es la diversidad de culturas, religión, hábitos, pensamientos y más. Es lo contrario a lo que se conoce como el monismo, el cual consiste en la posición de un único punto de vista, ¿no? Es un poco aburrido. Bueno, para vivir en el pluralismo es necesario compartir unos mínimos éticos para vivir pacíficamente. Y se dirán, ¿qué son estos mínimos éticos? Bueno, los mínimos éticos son las normas básicas que tenemos para convivir con otros, como por ejemplo el valor de las personas por el hecho de ser seres humanos. También tenemos el respeto a la persona, su vida y su integridad. Da igual que un trato igual sin discriminación para todos, sin importar su raza, religión o pensamiento filosófico. Cabe resaltar que los derechos humanos también son parte de estos mínimos éticos. Bueno, en nuestro caso, vemos que este principio no fue respetado, dado que el Hospital Guillermo Almenara incumplió con el respeto a la vida, salud e integridad de la menor gravemente herida, al negarle la atención inmediata que requería. Como la madre comenta, no la quisieron atender con el supuesto de que ella no contaba con el dinero suficiente para poder pagar dicha atención. Lo cual nos lleva a otro incumplimiento del pluralismo, que es el trato discriminatorio y desigual que recibió por parte de su hospital. Podemos ponernos en el supuesto de que quizás esta era la hija de un político o un cantante muy famoso. Dudo que sea el mismo resultado, ¿verdad? Y todo esto pese a que estaba en todo su derecho, que la menor estaba en todo su derecho de ser atendida, tal como lo indica el artículo 11 de nuestra Constitución Política, que dice que el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas, y supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. Vemos que este hospital incumplió deliberadamente con el principio del pluralismo. Bueno, ahora de paso a mi compañera Tatiana. Gracias. Por otra parte, dado que esta situación fue de estricta emergencia y por tanto ameritaba una atención inmediata, vemos tolerancia por parte de la madre ante la mala ejecución de este centro de salud. Sin embargo, como su hija estaba en peligro, la madre decidió que no tenía por qué seguir soportando el hecho de robar para que pudieran atender a su hija, por lo que tuvo que dirigirse desesperadamente a otro hospital donde sí la pudieran atender sin que le pongan tantas condiciones como lo hizo este hospital Guillermo Almenara. De igual modo, entre las pocas interacciones que tenemos entre la madre y el hospital, pues vemos que hay un diálogo trunco que en sí no llevaba a ninguna solución adecuada del problema. Entonces, por ende, la madre tuvo que actuar de la manera en que lo hizo. Solidaridad y falsa solidaridad en el caso. Recordemos que la solidaridad es lo que hace una persona cuando otra necesita de su ayuda. Ese sentimiento que nos impulsa a ayudar a los demás sin intención de recibir algo a cambio.
Sabiendo esto, a continuación se mencionará los gestos de solidaridad o falsa solidaridad de los involucrados. Tras hacerse público el caso, el Hospital Guillermo Almenara, o más conocido como E-Salud, salió a hablar ante las cámaras y declaró mediante un comunicado lo sucedido desde su perspectiva, exclamando que le brindaron la atención médica a la niña y que además esta fue ingresada al área médica de emergencia de cirugía pediátrica por presentar una herida en la cabeza, donde, mientras se le brindaba la prestación de salud, se le solicitó a la madre registrar los datos personales de su hija. Por otro lado, tenemos a la prensa nacional, quienes se encargaron de dar a conocer la situación diaria de la menor, esperando la solidaridad de la gente para así poder recaudar donaciones que serían de gran ayuda para los gastos de su recuperación. Finalmente, como un acto de solidaridad, al ver que la madre no contaba con un trabajo que le brindara un ingreso fijo, la Municipalidad de La Victoria le otorgó un puesto en el Escuadrón Violeta, unidad que ve casos de violencia contra la mujer.